Bueno, anticipábamos al inicio del programa, está con nosotros el intendente de la ciudad de Galvez, Mario Fisore. Bienvenido, intendente, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal a ustedes? Muy bien. Gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. En estos momentos atípicos, creo que por donde se lo mire, por la temperatura para arrancar, digamos. Sí, la verdad que hay una humedad bárbara. Terrible, pero también políticos, ¿no? Sí. Vamos a hablar bastante del tema, pero lo primero que quiero preguntarle es, ¿qué análisis hace de este nuevo cronograma electoral, digamos, que no estábamos acostumbrados en la provincia? La verdad que no, porque en general las elecciones locales y provinciales eran mucho antes que las elecciones nacionales. Si bien eran en el mismo año y eran desdobladas, en este periodo tenemos una elección de internas abiertas, obligatorias y simultáneas nacional, que está mezclada con la elección provincial. O sea, es bastante atípico por haberse postergado el cronograma electoral de la provincia, que antes arrancaba en abril. Claro, hasta altura teníamos todo definido ya. Exactamente, en junio se votaban las generales. Y bueno, ahora fue al revés, en julio las internas y ahora en en septiembre las generales, y ahora el próximo domingo, el 13, hay que votar a nivel nacional, así que, o sea, en la provincia, pero ya con los candidatos nacionales, así que bueno, es bastante atípico. ¿Fue un error del Ejecutivo pensar No un cronograma? No sé si fue un error, yo creo que lo que deberían haber hecho es unificar. Directamente. Sí, porque la gente, o sea, si bien es importante desde el punto de vista democrático tener elecciones permanentes, o sea, que la gente pueda a través de su voto emitir su pensamiento y su decisión, pero me parece que es mucho, porque, a ver, internas abiertas provinciales, elecciones provinciales, generales, internas abiertas nacionales, elecciones generales, y en el caso de que haya balotaje, otra más en el en el mes de noviembre a nivel nacional. O sea, son 5 elecciones donde indudablemente desde julio a diciembre, estamos atravesados, aquellos que estamos en gestión, en permanentes periodos electorales, ¿no? ¿Cómo afecta a una gestión tener que atravesar momentos de campaña tan seguidos, ¿sabes? Uno ya está un poco acostumbrado porque, bueno, tiene muchos años en esto y viene gestionando permanentemente, y cada vez que hay elecciones, nosotros, o sea, desde mi punto de vista, nosotros lo tomamos que no hay mejor campaña que mostrar la gestión que uno viene llevando adelante, y eso se hace trabajando todos los días, llevando adelante distintas políticas públicas en distintos aspectos, pero sí, indudablemente la cuestión electoral también influye, porque más que uno no quiera y solamente dedicarse a gestionar, tiene que presentar propuestas nuevas, tiene que presentar proyectos nuevos, tiene que decirle a la población qué es lo que pretende o tiene como idea realizar en el próximo periodo. Entonces eso también conlleva mucho tiempo, mucha dedicación, también un gabinete de gestión, un equipo de gobierno, más allá de llevar adelante las tareas permanentes y diarias de gestión propiamente dicha, también tiene que elaborar distintas propuestas para nutrir, en este caso al intendente candidato nuevamente, de las nuevas líneas de acción o nuevas políticas públicas a implementar en cada una de las áreas en caso de que la gente vuelva a elegirnos, ¿no? Si haces un balance de los últimos 4 años, encontrás escenarios también atípicos a comparación de los años, ni hablar la pandemia, arrancando por la pandemia. Este periodo fue un periodo, creo que el más difícil que me tocó atravesar como administrador y como gestor de lo que es el municipio de Galvez. Arrancamos y en marzo mismo de cuando arrancó esta última gestión, se nos vino la pandemia encima, que la tuvimos atravesada durante casi 2 años, todo el 2020, todo el 2021, e indudablemente eso pegó muy duro en lo que es el desarrollo de las políticas públicas que se hubiésemos querido implementar mucho más rápido de lo que tuvimos que implementarlas por esto. Luego vino indudablemente los avatares de las políticas públicas económicas a nivel nacional, que indudablemente tallan y muy duro en lo que es administrar un Estado que vive
de tasas, derechos o impuestos, o sea, las coparticipaciones bajan, los tributos locales también bajan en los niveles recaudatorios y por el otro lado y recíprocamente crecen exponencialmente los costos laborales, los costos en los insumos básicos para las prestaciones de los distintos servicios. No nos olvidemos que estuvimos atravesados durante el 2022 y en lo que va del 2023 por casi un 100% de inflación anual, con lo cual ello lleva para arriba todo lo que significa la estructura presupuestaria del Estado y después también... ¿Y las recaudaciones no crecen? No, indudablemente que no, porque cuando la economía pega fuerte en el bolsillo de la gente, indudablemente baja ostensiblemente lo que son las recaudaciones de los municipios, de las comunas o de los estados en general. La gente lo primero que hace es tratar de comer, tener salud, tener educación para sus hijos y después las otras cosas. Indudablemente la situación económica que se vive pega fuerte y más todavía en aquellos que realmente tienen trabajo y que los salarios no están acorde a la realidad que vive, porque yo me pongo en el lugar de un empleado de una fábrica metalúrgica donde sus haberes hoy no son de los mejores e indudablemente llega a fin de mes, tiene que pagar alquiler, tiene que sostener el funcionamiento lógico de una familia y debe hacérsele muy difícil. Sin duda. Y entonces eso repercute también en lo que es el funcionamiento de una comunidad, en todo sentido, porque esa familia gasta menos en el mercado, gasta menos en cualquier otra cosa, en la compra de ropas, y eso también hace que la economía local decaiga. Afortunadamente Galvez es una ciudad que todavía tiene mucho empleo, tiene empresas metalmecánicas con mucho empleo, tiene empresas prestadoras de servicios, tiene empresas avícolas, tiene un centro comercial importante. O sea, Galvez desde el punto de vista del desempleo no tiene grandes problemas, pero sí lo está sufriendo en el trabajador informal, ese que desde la pandemia no se pudo recuperar realmente, como lo es el plomero, el gasista, el pintor. Por más que haya trabajo, no es lo mismo que en una situación económica un poco más estable. Así que eso repercute fuertemente. Después se nos vino la sequía encima, una sequía que muchísimos años que no se vivía, que indudablemente eso impactó de lleno en lo que es los presupuestos de los gobiernos. O sea, a ver, la coparticipación de impuestos provinciales con lo que pegó la sequía en nuestra provincia, en la provincia de Santa Fe, han caído muchísimo y eso se nota. Y bueno, hay menos movimiento también en lo agropecuario, que es uno de los sustentos importantes que tiene Galvez como movimiento económico. O sea, fue hasta el momento una multiplicidad de factores. Un periodo complicado, difícil, que bueno, lo tratamos de sobrellevar de la mejor manera, pero indudablemente uno tuvo que hacerse cargo de tomar medidas que venían de arriba a nivel nacional, a nivel provincial, y uno tenía que acatarlas a niveles locales. En la pandemia, por ejemplo, fue muy duro cerrar comercios, cerrar emprendimientos donde la familia vivía propiamente de ese emprendimiento, cerrar gimnasios, cerrar la actividad en general. Sí, había un decreto presidencial que así lo exigía y la fuerza pública estaba dispuesta para hacer cumplir eso, con lo cual al intendente no le quedaba mucha opción, digamos. Pero sin duda que no, o sea, muchos lo entendían, muchos otros no, porque a ver, es muy cierto también que cuando a vos te cierran tu único sustento que tenés, sí, vos vas a patalear con la tuya, digamos, lógico, indudablemente. Pero bueno, estaba la decisión política a nivel nacional, provincial y local de privilegiar la salud. Y bueno, privilegiar la salud era en ese momento cerrar y estar en cuarentena. Y bueno, eso implicó momentos muy duros que tuvimos que sobrellevar. También el propio Estado no podía prestar los servicios como realmente se correspondían. Hubo fallecidos en el medio de la pandemia que en mi caso particular me pegaron duro, mi propio padre, algunos amigos muy íntimos que se me fueron en ese momento. Fueron momentos muy duros que uno tenía esa responsabilidad de acatar medidas que eran difíciles para la comunidad, y a su vez también sufriendo en carne propia esas circunstancias. Claro.
de que te llamaban del hospital por el tema de enfermería, medicina, los médicos, que por favor pedí que no circule nadie, que se cierre, controla más. Por un lado eso, y por el otro lado te decían déjame abrir, que no puedo vivir. O sea, estas son las cosas que en esos momentos hubo que tomar decisiones difíciles, ¿no? A la hora de hacer el análisis de lo que fue la primaria, si bien en tu caso, y esto es lo que se deriva, son los candidatos en cada uno de los sectores, tenés una encuesta, como tienen todos, digamos, una encuesta donde decís, bueno, a ver, el electorado se comportó de una determinada manera. Generalmente en las generales la cosa cambia, suele cambiar, son panoramas distintos, pero ¿haces una trazabilidad entre la dificultad de este periodo con, por ejemplo, hay una oposición que en cantidad de votos superó al peronismo? Totalmente. Indudablemente que uno tiene que hacer las lecturas correctas de lo que significa una verdadera encuesta, que es cuando la gente vota. Las otras son encuestas que uno por ahí puede tenerlas en cuenta, pero la verdadera encuesta es cuando se empiezan a destapar las urnas y salen los votos. En esta oportunidad, como en todas para mí, porque así me lo dice la experiencia, las elecciones internas abiertas y obligatorias son muy distintas a las elecciones generales, muy distintas. Yo tengo un ejemplo muy claro que fue la del 2015, cuando, dos ejemplos claros. La del 2015, cuando yo tampoco tuve internas como precandidato a intendente, y del otro lado sí hubo internas, y me superaron en más de 2.500 votos en aquel momento, y después yo gané por 1.000, la general. En el 2019 yo fui a internas con Martín Luna y entre los dos sumamos 7.200 votos en contra del otro candidato que iba, que creo que eran dos, perdón, había el candidato del PRO, que era el chico de San Martino, y Hugo Quiroga, que era el candidato del Frente Progresista. En aquellos momentos 3 listas. Bueno, yo gano la interna y después cuando voy a la general, de los 7.200 votos que sacamos entre los dos en la interna, yo saqué 6.400. Gané la elección, pero con 6.400, o sea, no con los 7.200. Parte de ese votante se dispersó en otra fuerza. O sea, te di un ejemplo de cuando perdí fuerte y el otro cuando habíamos ganado muy bien. Por eso digo, la gente tiene un comportamiento distinto. En esta oportunidad, del lado del Frente de Frentes, había 3 listas. 3 listas que pugnaban fuerte y parejo. La misma interna que se dio aquí en Galvez se dio a nivel departamental y se dio a nivel provincial. Como polarizándose una cuestión de que la mayor parte del electorado por ahí jugó en esa interna. 3.700 y algo de votos que he sacado no es nada despreciable como para tener como base para ir a las generales del 10 de septiembre, pero bueno, hay que hacer lecturas en esta oportunidad. O sea, no hay 3 jugadores fuertes en la general, hay 2 jugadores fuertes a mi entender, y uno que si bien se presentó por Libertad Avanza, creo que como se presentó, ese va a ser un poco su techo o algún voto más puede sacar, pero que no va a estar en la discusión general de quién puede llegar a gobernar Galvez. Yo creo que Mariano tiene serias chances esta vez, como las tengo yo también, y bueno, vamos a ver qué es lo que la gente elige el 10 de septiembre como proyectos de ciudad. ¿Qué se pone en juego para vos el 10 de septiembre en Galvez? Se pone en juego qué clase de ciudad queremos los galvenses, se pone en juego qué clase de Estado municipal queremos los galvenses y necesitamos para poder atender la demanda cada vez más creciente de la sociedad. No es lo mismo el municipio de hace 10, 15 años atrás que el municipio de hoy, que tiene que atender muchísimas más demandas que la sociedad tiene para con su Estado local. Hay muchísimas más incumbencias que vienen, de hecho, de las estructuras provinciales hacia las estructuras locales. Por ejemplo, hay que hacerse cargo de parte de lo que es la salud, de parte de lo que es la educación, de parte de lo que es la seguridad, y en eso no tenemos los recursos, porque nunca se llega a discutir en serio lo que es la autonomía de los municipios, porque si a mí me dan los recursos que Galvez genera,
encantado claro. los tomos y me hago cargo de la seguridad, me hago cargo de la educación, me hago cargo de la salud, porque yo indudablemente conozco y sé muy bien los recursos que se van de Galvez al ámbito provincial o al ámbito nacional. Entonces, discutamos en serio cuál sería la autonomía, pero más allá de eso nos tenemos que hacer cargo igual, porque el vecino, el primer interlocutor que encuentra es el intendente o el presidente comunal. De eso no hay dudas. Entonces, la primera responsabilidad se tiene ahí. Pase una cuestión en lo educativo, en la salud, en la seguridad o en las cuestiones que hoy serían de incumbencias de los ministerios provinciales. Pero bueno, hay que hacerse cargo y hay que atenderlo. Entonces, yo creo que se juega fuertemente la nueva estructura que debe tener el Estado municipal, que hay que reestructurarlo, pero hay que reestructurarlo en serio. No solamente desde los recursos humanos necesarios para atender la demanda, sino también presupuestarios, porque una cosa es decir, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Ahora, ¿cómo se hace? ¿Con qué se hace? ¿Con qué estructura? Porque yo puedo hacerme cargo de un mejor contralor de tránsito, de un mejor barrido, limpieza, desmalezamiento, mantención de parques, plaza y paseo. Ahora, dame los recursos humanos necesarios, dame los recursos estructurales y en maquinarias y herramientas necesarias y dame la estructura presupuestaria que se necesita para eso. Porque yo te voy a dar... Con un ejemplo siempre yo lo clarifico. Yo asumí la municipalidad como primera gestión en diciembre del año 2007. En diciembre del año 2007, estoy hablando de casi 16 años atrás, el 30 de noviembre de ese año el municipio de Galvez había pagado por todo concepto en sueldos, teniendo 304 empleados en su planta permanente y 67 planes de empleo, 874.000 pesos. Ejecutivo, consejo, planes de empleo y planta de personal. Hoy, casi 16 años después, mes de julio de 2023, el municipio tiene en su planta permanente 238 empleados y 60 planes de empleos. Casi 100 menos. Ajá. Cuando el municipio en estos 14, 15, 16 años se extendió enormemente, claro. tiene una mayor demanda de prestaciones de servicios y el Estado se vino achicando y achicando y achicando y achicando. Ahora, recíprocamente, se vino agrandando en lo que son las erogaciones corrientes. Hoy, este mes, ahora julio, hay que pagar de sueldos por los mismos conceptos que te dije anteriormente, teniendo 238 empleados en la planta, que incluyen docentes del liceo, que incluyen maestras de la guardería, y que incluyen 60 planes de empleo, ejecutivo, consejo, y los planes de empleo, 185 millones de pesos. 185 millones de pesos es solamente sueldos. La masa si salarial. uno le suma lo que tienen que las erogaciones corrientes para adquirir los insumos básicos, para las prestaciones de todos los servicios, porque la gente por ahí estima que los servicios se prestan solamente en la vía pública. Hay servicios administrativos, servicios del Centro de Emisión de Licencia de Conducir, del Centro de Desarrollo Agroalimentario, del Juzgado Municipal de Faltas, del Liceo Municipal, servicios educativos, de la Guardería Municipal, servicios sociales. O sea, una importante cantidad de prestaciones que el Estado da, pero que cada vez tiene menos recursos económicos, menos recursos humanos para poder prestarlos, y se hace muy difícil sostener esta cuestión. Entonces, discutamos en serio primero qué Estado necesitamos para atender esa demanda creciente que tiene nuestra sociedad en todos estos aspectos, y a partir de allí discutamos qué clase de ciudad queremos. Si la ciudad hay que llevarla, como lo dijo el Plan Estratégico 2000-2020, al cual hay que rediscutir como plan de desarrollo a 10 o a 15 años más, si queremos una sociedad que sea modelo productivo económico, si queremos una ciudad que sea un polo cultural y educativo de trascendencia, si queremos una ciudad que sea prestadora de servicios, incluida en esos servicios la salud pública, por ejemplo,
si queremos una ciudad vivible desde el punto de vista ambiental, con un desarrollo importante, y todo eso tiene que quedar plasmado en líneas de acción y en políticas públicas que sean de Estado. Que venga quien venga, las tenga que llevar implementando en el tiempo, por eso hay que discutirlo entre todos, pero de verdad, no diciéndole a la gente solamente lo que la gente quiere escuchar. Por ejemplo, otro ejemplo que siempre doy, Galvez tiene 834 cuadras pavimentadas, con hormigón o con concreto asfáltico. Todas deberían limpiarse a la vez o barrerse a la vez todos los días, porque así es un servicio. Ahora, ¿cómo se hace eso con 14 barrenderos y un equipo barredor mecánico? ¿Cuántas cuadras estimás o estima la población que puede barrer una persona en una jornada de trabajo de 6 horas, cuando realmente en la vía pública, pongámosle que esté 5? En 5 horas de trabajo, una persona, ¿cuánto puede barrer en calles de pavimento en periodos donde cae la hoja? Si no es la hoja, es la chaucha de un árbol, o si no es el palito, o si no es la flor, o lo que fuere. 5 cuadras de ambas manos, ida y vuelta, por día. Seguro que no más de 800. Seguro. Dividí 800, ahora, dividida 5 cuadras, ¿cuántos barrenderos deberías tener? ¿Y por qué no los tiene el municipio? Porque no los puede primero. Tendría que tener una planta de 800.000 personas, porque del mismo criterio yo te podría decir cuántos inspectores de tránsito crees que teníamos que tener para controlar a la vez toda nuestra planta urbana con un parque automotor y vehicular enorme que hay circulando durante las 24 horas durante nuestra planta. ¿Cuántos personal deberíamos tener para atender a la vez las plazas, los parques, los paseos, los canteros centrales de avenidas en pleno verano cuando el yuyo te crece de manera permanente todo el tiempo para poder atenderlo? Todos a la vez deberías tener una estructura. Ahora, entonces, esa estructura, primero, ¿es insostenible con este presupuesto? O sea, el problema es el presupuesto, básicamente. Porque es el presupuesto. Vos tenés un crecimiento sostenido del 2007 en adelante, con más servicios, con más cuestiones a atender. Pero a la vez me estás diciendo que tenés 100 empleados menos. Claro, o sea, no hubo un crecimiento, por lo menos menor, pero sostenido de más gente para atender esas demandas. Eso es lo que yo quiero que se discuta en serio. Porque cuando nosotros mandamos al Consejo Municipal un incremento de tasa general de inmuebles, no lo hacemos porque queremos sacarle plata a la gente. A mí no me gustaría aumentar ningún impuesto. Lo tenemos que hacer porque los estados, los municipios, las comunas, las provincias, la nación, viven de tasas, derechos e impuestos. No fabrican ese vaso para poder venderlo en el mercado. Viven de tasas. Entonces, demandale al Estado lo que realmente le das al Estado para que te preste ese servicio. Entonces, discutámoslo en serio. Porque si a vos, yo pido... Entonces, perdón, Mario, perdón. Entonces es inviable un municipio. En estos momentos, claro que es inviable, pero esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Pregunten, consulten en mis debates o en mis charlas con el Consejo Municipal a ver si no se los vengo diciendo de manera permanente. La última vez claro, un 60% de incremento, te dieron un 40%. Que parecía que era una barbaridad. ¿Saben cuánto está desfasado el costo de los servicios públicos, de la vía pública solamente? Y hecho por una auditoría externa, que es la que audita al propio municipio, no hecho por nosotros. Está desfasado en un 260% el costo de la prestación de los servicios públicos con respecto a lo emitido por tasa general de inmuebles. Si vos de lo emitido solamente recaudás el 60%, calculá ese desfasaje a cuánto se te va. A ver, solamente en la paritaria, que el costo laboral implica el 80-85% del costo de los servicios, este mes tenemos un 21% de incremento solamente del costo laboral y después tenemos 6% en agosto, 6% en septiembre y 6% en octubre. Entonces, cuando llegue a fin de año, que hay que pagar aguinaldos y sueldos, indudablemente que vamos a estar por encima de los 250 millones de pesos solamente para ese rubro. ¿Y cómo lo cubrís si no y hoy lo estamos cubriendo con créditos bancarios, sí, que hay que cubrirlos en 15 días hábiles, en una gestión muy fuerte de cobranzas en lo que hace a deuda que hay en la vía pública. Ahora, también es muy cierto que es muy difícil recuperar esa deuda. Muy difícil. O sea, entonces, hay que hacer realmente
malabares, hay que estar muy encima, hay que tener un equipo de gobierno muy capaz, con experiencia, muy preparado para sostener esto. Afortunadamente hemos tomado una decisión desde el principio nomás de la primera gestión de ir renovando a nuevo todo lo que era el parque automotor a través de la aplicabilidad de la ley de obras menores. Nosotros no hicimos obras menores con esa ley, sino que la aplicamos todo para adquisición de equipamiento. Entonces renovamos el 90% de lo que es el parque automotor. Pero ese parque automotor hay que mantenerlo. Hoy el municipio, para las prestaciones de los servicios y la ejecución de obras públicas y el mantenimiento de la calle, tiene todos los días, 44 vehículos de gran porte en la vía pública. A esos vehículos a la mañana temprano hay que ponerle gasoil, hay que mantenerle el aceite, hay que controlarle las cubiertas, y ni que hablar cuando empiezan a romperse los repuestos de acá, los repuestos de allá. Es indudable que es administrar una situación complicada. Pero como yo sé, por la experiencia, de que estos son ciclos, esto tiene ciclos. En el 2008 se vivió un ciclo parecido. En el 2015, 2016 se vivió un ciclo parecido. Y ahora se está viviendo otro. Siempre hubo cuestiones de por medio climáticas, qué sé yo, a niveles locales y mundiales, la pandemia, por ejemplo. Sí. Pero indudablemente hay que trabajar mucho para lo que es discutir en serio la reestructuración. Si no se reestructura, hay que profesionalizar el Estado, hay que mejorarlo desde el punto de vista tecnológico. Las nuevas herramientas tecnológicas te dan la posibilidad de administrar un área contable, un área, por ejemplo, nosotros tuvimos que presentar una documentación muy importante, que es una carpeta alta así, para poder solicitar un anticipo de coparticipación a la provincia, que es una de las herramientas y derechos que también tienen los estados locales para poder subvencionarse. Eso nos llevó 10 días para armarlo, cuando la tecnología podría haberte dado de que en un día, en 2 días, bueno, vos eso... burocracias. Sí. Porque, si vos permanentemente le vas cargando datos a la tecnología, indudablemente que cuando los NISAL los recuperás en el momento. Ahora, yo te hago otra pregunta. Las autonomías municipales es algo que se viene discutiendo hace mucho en la provincia. Pero nadie la quiere aplicar. Porque de verdad no la quieren aplicar. Eso está, para mí es muy evidente, porque además ni siquiera se necesita una reforma constitucional. Hubo varios proyectos de ley, se puede votar por mayoría simple. Es que el interior tiene que mantener al capital federal. 300... Eso te lo va a responder. Bueno, 300, casi 370 municipios y comunas. Yo si soy intendente y estoy viendo los números que vos me planteás todos los lunes en mi escritorio, agarrándome la cabeza pensando cómo en 15 días pago, yo estoy pateando las puertas en la legislatura. ¿Qué pasa con los intendentes en la provincia de Santa Fe? ¿Con los senadores departamentales también? Te voy a dar una respuesta. Por mayoría simple sale una ley de autonomía, pero primero, no todos los municipios son iguales. No todos los municipios tienen la estructura presupuestaria que, por ejemplo, tiene Galvez. Sí. Te voy a hablar, por ejemplo, los municipios que tienen puertos bailan en plata. Sí, claro. Bailan en plata. Hasta tienen plata guardada en plazos fijos y en moneda puertos privados, y en moneda extranjera. Tienen otros problemas, ¿no? Que es lo medioambiental, el ingreso permanente de tránsito de gran porte en la planta urbana. Bueno, narcotráfico. Tienen otros problemas, pero económicamente no los tienen. Te estoy hablando de municipios como Puerto San Martín, San Lorenzo, Fray Luis Beltrán, todo lo que es el cordón industrial. Hay otros municipios que tienen empresas que tributan allí. Sunchales, por ejemplo. Lo que le tributa Sancor Seguros, paga todos los sueldos. Galvez es una ciudad que, si bien tiene grandes empresas, pero no tributan aquí, porque tienen su sede administrativa o de facturación en Capital Federal. O sea, tributan a otra provincia, de hecho. Entonces, acá tributan el derecho de registro e inspección que tributan acá es muy poquito, es casi nada. Y encima tienen alícuotas de los convenios multilaterales que son muy bajas. Entonces, uno se pregunta, ¿por qué Galvez? Por eso digo de que hay que discutir en serio todo esto. Porque si bien tenemos empresas que facturan
diría yo, mensualmente más de 400, 500 millones de pesos y al municipio le tributan 300.000 pesos por mes. ¿Ese número es real? Es real. Los números están en la municipalidad. O sea, vos tenés una empresa hoy que factura 500 palos y te deja 300.000 pesos al municipio. Y después le exigimos al municipio. Porque esas empresas que tienen 300, 400 operarios, primero, está bien, le dan de comer a 300, 400 familias. Genera un círculo virtuoso, obviamente, lógico. Bienvenido que estén acá. Claro, ahora, pero también sos parte de el andamiaje de una ciudad. Entonces, hay que discutir en serio todo esto. Porque si no, por ejemplo, el municipio de Galvez, 30% de sus recursos, de toda la torta presupuestaria, son recursos locales. El otro 70% vive de coparticipaciones, de impuestos nacionales y o provinciales. Si ese 70% por la actividad económica nacional empieza a bajar, la sequía impactó, bajaron las coparticipaciones. La pandemia impactó, bajó la coparticipación. La liquidación de la soja fue menor, bajó la cuestión. ¿Y no es un plafón político local que pueda discutir esto con altura? Lo estamos discutiendo permanentemente. Oposición, oficialismo, empresariado. Mire, yo veo que hay determinados sectores muy interesados en decir, bueno, por eso es que es necesario rediscutir el Galvez del futuro. En el año 2000, cuando se discutió el Plan Estratégico 2000-2020, participaron todos. Y ahí hubo discusiones serias. El Parque Industrial Galvez fue motivo de esa discusión, por ejemplo. Bueno, hoy está sin funcionar. Pero hay 4 empresas allí que son pujantes y que sí le han respondido a la comunidad, que son Bounús Hermanos, Motores Cerveni, Agroindustrial Galvez y el Pollo de Oro, que forman parte de la Sociedad de Economía Mixta del Parque Industrial. El 51% de las acciones la tiene el Estado local, el 49% la tienen estas 4 empresas. Estas 4 empresas pusieron la plata para adquirir el suelo. En aquel momento, 66 hectáreas a $20.000 la hectárea se pagó. 17 millones de pesos que se depositó de manera judicial porque fue motivo de una expropiación y la pusieron estas empresas. Entonces, por esas empresas sí, yo me saco el sombrero y decir, sí, le aportaron a la comunidad y le están aportando. Ahora, hay otras que necesitamos rediscutir estas cuestiones. Cooperativa eléctrica, por ejemplo. Hay que rediscutir el convenio por el cual todo el municipio en su momento, hace 30 años atrás, le cedió a la cooperativa lo que es la parte eléctrica, pero la cooperativa creció, no solamente presta el servicio eléctrico, presta el servicio en la fábrica de postes postes de hormigón, tiene una planta hormigonera, tiene una sala de sepelios, ahora presta el servicio de Segnet, o sea, hay un montón de crecimiento que hay que rediscutir esa clase de convenios. La cooperativa tampoco paga un peso a la municipalidad, por ejemplo. Y ahí no hay una competencia desleal con otras empresas prestadoras de servicios que sí tributan a la municipalidad. Entonces, hay que rediscutir. Está bien, la cooperativa decimos que es de todos, pero al Estado municipal, que es el prestador grande de los servicios, lo tenemos allá. Yo estoy de acuerdo que los números le cierren a todos. Ahora, si queremos vivir del Estado y que el Estado le preste buenos servicios, denle los recursos al Estado para que lo haga. Si no, cualquiera que venga a administrar esto se va a dar cuenta de las cosas que yo estoy diciendo. Porque tengo muchos años en esto. Sé que hay momentos duros, hay momentos menos duros, pero siempre son duros. Porque administrar un municipio que no tiene recursos propios, que depende de recursos de afuera, todas las obras que hemos hecho en Galvez y que estamos haciendo y que vamos a hacer, porque ya hay muchos convenios firmados. Yo, por ejemplo, mañana voy a Buenos Aires. Mañana me traigo de Buenos Aires el convenio que voy a firmar junto con el ministro de Transporte de la Nación para remodelar en su totalidad por 205 millones de pesos la terminal de ómnibus. Me traigo el otro convenio que voy a firmar con Catopodis para hacer la pavimentación de 8 cuadras en barrio Santa Margarita, que son las calles Misiones, Brarda y Estanislao Ceballos. También hoy firmé el convenio para poder llevar adelante la obra de la terminación del Centro de Desarrollo Infantil que está en el barrio Pedroni. Firmé la semana pasada el otro convenio con Vialidad de la provincia
para la pavimentación de la avenida 9 de Julio. O sea, tenés que salir a patear puertas, no te queda otra. Si no conseguís recursos extraordinarios, presentando proyectos y golpeando las puertas todos los días, no haces nada. Y yendo de rodillas, a veces como mendigo, esto no me duele decirlo, los intendentes o presidentes comunales nos hemos transformado en mendigos, de ir a golpear puestas a estamentos provinciales, nacionales, para traer algo para nuestros pueblos. Porque si no, de nuestros propios presupuestos no haríamos un metro de vereda. El presupuesto de la Municipalidad de Galvez, el 97,2% son erogaciones corrientes. Y de ese 97,2%, el 85% son salarios. Lo contó tu secretario de Hacienda la última vez que vino. Es probablemente de los municipios que más alto tiene masa salarial, digamos, en porcentaje. Tiene una masa salarial importante. Hay otros municipios que también la tienen. Acá tenemos una cuestión que el régimen paritario, antes del régimen paritario, un intendente anterior había firmado un acuerdo por un 40% de incremento salarial a los empleados, que solamente lo firmó Galvez en ese momento y no lo firmaron otros. Eso quedó enganchado, o sea que ya ahí estás un poco por encima de otros. Pero yo no estoy en desacuerdo de que los empleados cobren bien, muy por el contrario. Cualquier empleado, sea de donde fuere, tiene que cobrar para poder vivir de la manera que necesita vivir. Ahora, discutamos de dónde salen los recursos para poder sostener, porque a mí también me gustaría tener mayor cantidad de empleados para poder prestar un mejor servicio, pero con estos ritmos de pago de haberes es inviable, imposible. El Ejecutivo, el Departamento Ejecutivo, el Cuerpo Legislativo y algunas resoluciones de contratados que tenemos profesionales, hace 3 meses que no cobramos el sueldo. 3 meses que no cobramos un peso. Eso quizás nadie lo sabe, los vecinos no lo saben. O sea, ¿vos no cobrás hace 3 meses? 3 meses. Yo vivo de la jubilación de mi señora, o sea, y de lo que me presta mi madre. O sea, el intendente hace 3 meses que no cobra su sueldo. No solamente el intendente, todos los funcionarios del gobierno, los concejales y algunas resoluciones que tienen que ver con... Pero eso es imposible también, digamos. Claro que es imposible. Yo no sé cómo los funcionarios míos siguen laburando, se quedan. Sí, claro. ¿Y en el Consejo qué impacto tiene todo eso? Porque, y tiene impacto, indudablemente. Tenés que jugar con otras cuestiones. Digamos, funcionarios municipales, el lineal, el intendente de la cabeza, claro, y se terminó. Tiene impacto, me llaman todos los días. Ahora, cuando uno les pide que ayornemos las tasas y los derechos a la realidad, te dicen que no. Y bueno, a ver, lean el presupuesto, lean los recursos, lean los gastos. Ellos pueden entrar cuando quieran al municipio, tienen las auditorías, tienen todos los movimientos diarios de los bancos, de las cuentas, de los pagos. Entonces, indudablemente, hoy estamos atravesando un momento dificultoso. Pero bueno, es como Mendieta, ¿viste? Mal pero acostumbrado. De esta tuvimos muchas. Sí. No tan profundas como esta. Todo esto que venimos charlando, sobre todo en esta última parte de la nota, es lo que se pone en juego el 10 de diciembre para vos. Claro que se ¿El 10 de septiembre? Sí, se ponen en juego estas cosas. Por eso digo, y felicito a aquellas personas que tomaron la decisión de exponerse y de ser candidatos a gobernar Galvez. Porque hay que tener primero decisión, y hay que entender mínimamente lo que significa ir a administrar el estado de Galvez. A partir de que vos te incorporás, pasás a ser el responsable número 1 de todo. De lo que pase en Galvez. Y sí, claro. Por más que vos sepas... La caripela ahí. Todo, el vecino en general, el primer responsable que encuentra es el intendente. Entonces, hay que estar preparado para asumir esos desafíos. Por eso, todas aquellas personas que se expusieron, bienvenidos sea, y ojalá sean muchos más. Ojalá sean las nuevas generaciones, que ahí están los graves problemas de todas estas cuestiones de la antipolítica y de la que te meten todos los días por la televisión y por los medios y por la internet y por las redes sociales. Cada vez están influyendo para que la gente deteste la política, vea que la política es mala palabra o crea que es mala palabra, que todos los políticos somos corruptos, somos ladrones, que vivimos de gran manera, y la verdad, en las ciudades chicas donde nos conocemos todos, es ahí donde se ve realmente quiénes somos, cómo vivimos, de dónde venimos.
Pero ojalá las nuevas generaciones y los jóvenes puedan empezar a compenetrarse, porque son los dirigentes del futuro. Y son los que van a llevar adelante estas cuestiones, sea en la municipalidad, sea en la comisaría, sea en la institución, sea en el club, sea en la vecinal, sea donde fuere. Todos hacemos una comunidad. Entonces, a veces cuando uno mira para atrás y los jóvenes vos les preguntás, che, bueno, dale, prepárate que hay que... Y no conseguir esas respuestas es muy duro, ¿no? La última, a lo mejor más personal. Porque con todo este panorama que vos describís, de hecho acabas de contar que hace 3 meses no cobrás el sueldo y cuando te pregunté de qué vivís me tenés que decir de una jubilación. No me da vergüenza decir que mi madre me presta, me da. Pero está muy bueno que lo puedas decir. O sea, no tengo otro trabajo, no tengo otra... Con todo este panorama, ¿por qué sos candidato otra vez? ¿En qué momento dijiste voy de vuelta? A ver... porque cualquiera saldría corriendo. Yo no vengo de la política, mi familia nada que ver con la política. Por aquellos años, cuando yo me recibí de ingeniero y empecé a trabajar en la parte profesional, aparece una persona de la política, que yo la llevo muy adentro mío, que se llamó Juan Carlos Galotto, y me propone, yo trabajaba en pavimento urbano de la provincia, con un profesor que me había dado clase a mí, que era el ingeniero Falco, dice, venite a trabajar conmigo, apenas yo me recibí, en pavimento urbano de la provincia. Bueno, me fui a trabajar con él y después con un grupo de compañeros de la facultad, nos fuimos a trabajar también, trabajábamos aparte en un estudio arquitectónico, que se llama el estudio del arquitecto Artoni, donde nosotros le hacíamos todo lo que eran los proyectos o los cálculos estructurales de los proyectos que ellos tenían, de edificios, de puente, de lo que fuere. Cuando me convoca este muchacho, yo lo consulté con mi familia, yo era recién casado en aquel momento, año 1991, y bueno, no le pude decir que no, a decir verdad, no le pude decir que no, y fui candidato a concejal. Y como yo soy una persona de que cuando hago algo, o lo hago bien o no lo hago, esa es mi manera de ser, fue siempre así. Entonces, cuando fui electo concejal, digo, yo le dije a la gente que me iba a dedicar a esto, y me dediqué a esto, y empecé a abandonar de a poquito todo lo que era la parte profesional, hasta que llegó un momento que lo dejé. Y me empecé a dedicar a esto y a esto, y esto me fue llevando de manera permanente, y fui otra vez electo concejal, y después me convocó el intendente Pérez para ser parte del gobierno como secretario de Obras Públicas. O sea, fui haciendo experiencia en distintos estamentos del Estado, y uno le empieza a agarrar esa cuestión de decir, a ver, ¿por qué decidí estar acá? Y bueno, lo decidí porque le tengo que seguir devolviendo a mi ciudad lo que mi ciudad me dio. Yo lo vi de esa manera. Yo creo que las personas siempre algo le tienen que devolver a aquellos o a la comunidad que lo vio crecer y que le dejó algo. A mí mi ciudad me dejó mi familia, mis amigos, mi estudio, me dejó mi club, me dejó un montón de cosas. Y bueno, yo encontré la forma de devolvérsela de esta manera. Y me fui metiendo y bueno, y después llegué a ser intendente y después de nuevo, y ya en esta última oportunidad, creo que lo había dicho en un programa acá, que ya no quería, quería estar más. El primer programa de este ciclo de laberinto tuvimos a vos. Le había pedido a los chicos, a los compañeros de abajo, que se empezasen a preparar, que ya yo necesitaba descansar, que esto te lleva puesto, esto te lleva a la vida, yo, por lo menos lo que he vivido yo. ¿Y qué pasó? Y viste, como llega siempre el momento, pero yo no estoy preparado, y yo no me siento así, y yo no quiero, y entonces de allá arriba que el gobernador te llama, y tenés que ser vos, porque si no, hay muchas cosas que vamos a quedar en el camino, y bueno, y mi familia otra vez, y ya no ves, ya te convencieron, y bueno. Pero no es que solamente lo hice porque me obligaron, no. La verdad, yo esto lo llevo muy adentro, me he compenetrado mucho con esto, y aparte le he dejado la vida. O sea, son 30 años que vengo en esto, del año 91, te digo, que vengo en esto, y yo hoy, si tuviese que decidirme por otra cosa en mi vida, ya tengo 60 años. Este año cumplo 60 años. Entonces, indudablemente,
ya se me fue y ya está todo acá. Entonces, y todavía le digo, bueno, algunas fuerzas tengo, experiencia, sé cómo se hace, sé con lo que, o cómo hay que hacerlo, sé lo que se necesita y bueno, voy. Después decide, la verdad decide la gente, deciden los vecinos, está bien que así sea, pero si la gente me vuelve a elegir, estoy preparado para dejar en los últimos 4 años todo lo mejor para el crecimiento de esta ciudad, ¿no? No digas más lo de los últimos 4 años, porque de acá a 4 años estamos teniendo, tenemos la misma charla. No, pero ya voy a ser grande, ahí voy a estar ya, a lo mejor vengo con bastón. Gracias por venir, Mario, ha sido un gusto tenerte. No, muchas gracias a ustedes y por invitarme. Muchas gracias. Hacemos un corte, no te vayas, que hay más laberintos.